Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es 14 de junio de 2022. En cuanto a las efemérides investigadoras y científicas, tal día como hoy, un 14 de junio de 1864, nacía en Marktbreit, en Breslavia, Aloysius Alois Alzheimer, un médico, en realidad, médico sí, psiquiatra, neurólogo alemán, que identificó por primera vez los síntomas de lo que luego se conocería como la enfermedad de Alzheimer. Este médico, que ejerció esas tareas investigadoras a lo largo de toda su vida, fue, como comentamos, el primero que la caracterizó, una enfermedad terrible y que a día de hoy todavía no se dispone de un tratamiento eficiente en cuanto a ella, aunque se esté investigando muchísimo, mucho grupo de investigación, muchas empresas, pero hay todavía gran desconocimiento en cuanto a esta enfermedad. Un ánimo a todo el mundo que esté investigando en todo este mundo y también a la gente pues, que la padece. Vamos a por ello. Bueno, en cuanto al episodio de hoy va a ser un episodio breve. Habíamos comentado que este mes iba a ser el mes de la bioinformática estructural, y aunque hoy no va a ser un episodio estricto de bioinformática estructural, sí que va a estar relacionado en el siguiente contexto. Veréis, os habrá pasado, imagino, que estéis dando una charla muy técnica, puede ser de bioinformática estructural, por ejemplo, o puede ser de vuestra especialidad, sea la que sea, y entonces vais a un congreso que es específico de vuestra área. Ahí normalmente no tenéis mucho problema porque todo el mundo conoce el tema y muchas veces ni siquiera es necesaria realizar la introducción del problema que vais a tratar, porque todo se entiende, o digamos que esas introducciones no son tan largas como si eran en otros sitios. Entonces, en otras palabras, cuando uno va a una conferencia muy técnica, un congreso muy técnico, nacional o internacional, simplemente cuenta un poco cuál ha sido la motivación para tratar el problema, en los métodos aplicados, resultados, discusión, etcétera, y poco más, porque es relativamente fácil que el mensaje llegue a esa audiencia tan especializada, tan nicho, como si dijéramos. Pero este es el problema. ¿Qué pasa cuando nos vamos a una audiencia general? ¿Vale? Es decir, por ejemplo, nos podíamos ir cuando queremos hacer divulgación, o cuando, por otra parte, nos vamos a un congreso que se llama, por ejemplo, Ciencias en General, ¿vale? O jornadas de exposición de resultados de investigación. Podría ser otro caso. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues que ahí esa misma charla, o mejor dicho, esos mismos resultados que hemos expuesto en el otro congreso anterior para expertos, esa misma charla ya no nos vale aquí. No nos va a valer para nada. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo, un cambio, para poder presentar los resultados dentro de una audiencia que es totalmente general. Entonces aquí voy a comentar brevemente lo que yo denomino como la técnica del tráiler, que es la siguiente y que nos puede ayudar muchísimo para poder llegar a una audiencia más general. Bien, ¿qué es lo que sucede cuando una charla muy técnica la intentamos dar dentro de una audiencia general? Pues que normalmente no pensamos en la audiencia. La mayoría de la gente no piensa que la audiencia que tiene delante no tiene conocimientos expertos, y entonces esa audiencia se pierde desde el minuto 1 y ya no es capaz de seguir esa charla. ¿Qué podemos hacer para ello? Pues podemos hacer muchísimas cosas. Lo primero que tendríamos que hacer es cambiar en la manera de enfocar la charla. Vamos a llamarla la charla de expertos. Esa misma charla, como os comento, estamos hablando de presentar o intentar presentar los mismos resultados que en el congreso de expertos, lo cual vamos a llamar charla de expertos.
a un congreso de ciencia o investigación general. Vamos a llamarlo charla general. Entonces, al cambiar la charla de expertos a una charla general, lo primero que tenemos que hacer es cambiar las proporciones de tiempo que vamos a dedicar a introducción desde la charla de expertos a la general. Es decir, si en la charla de expertos dedicamos un 10% del tiempo total, imaginaos que son 30 minutos, a introducir al problema, porque no era muy necesario, dedicábamos un 10% de ese tiempo, pues ahora tendríamos que dedicar más tiempo todavía. No lo sé. Va a depender mucho del caso, pero imaginaos que nos vamos al 50% del tiempo, porque la gente no conoce nada del problema que estáis tratando. No lo sabe. Entonces, primero los tenéis que situar bien para que luego puedan entender algo del trabajo que habéis hecho. Por tanto, esa introducción es crítica para que la gente pueda seguir ese trabajo. ¿De acuerdo? Una introducción del 50% del tiempo. ¿Vale? Luego ya el 50% del tiempo restante ya presentáis esos resultados, pero ahí tendréis que quitar muchos detalles. Muchos detalles, iros principalmente a las partes más esenciales de vuestros resultados. Porque primero, ya os habéis quitado tiempo. Suponiendo que las dos charlas duren 30 minutos, ya tenéis menos tiempo para presentar resultados, no podéis presentar toda la misma cantidad de información y os tenéis que ir a los aspectos más claves que la gente pueda entender. Esa audiencia general. Entonces, para ello, además de esto que hemos comentado ahora mismo, vamos a aplicar la técnica del tráiler. ¿Qué quiere decir todo esto? Que vamos a hacer un tráiler de nuestra charla. Un tráiler, bueno, me refiero no a este camión largo de transportes que tiene un montón de ruedas y que transporta toneladas de material, sino me refiero al concepto que conocéis de tráiler de una película. ¿De acuerdo? Y además me estoy refiriendo a un tráiler corto. Un tráiler de una película es un trozo, en este caso vamos a suponer que es un trozo de 10-15 segundos, que te cuenta lo más importante de la película para que tú te enganches a verla o te la resume. O también es el tráiler que un amigo te cuenta sobre una película que tú no has visto y que quizás quieras ver o no quieras ver, pero que te la resume pues en muy poco tiempo. ¿Vale? Imaginaos, supongo, no lo sé, que vosotros habréis visto esta serie de televisión o de plataformas hoy en día. La televisión parece que ya no se ve tanto, por algo será, que se llama Breaking Bad. ¿Vale? Imaginaos que le tenéis que explicar Breaking Bad a alguien que no la ha visto y que no tiene ni idea de lo que va. Y tenéis 15 segundos. ¿Cómo se la explicaríais? ¿Vale? Pues es el esfuerzo de condensar. Breaking Bad es una serie que trata sobre un profesor de química que tiene unos ingresos muy bajos hasta que se da cuenta de que padece cáncer. Y en un intento por darle una vuelta a su vida, pues decide dedicarse a la fabricación de drogas para lograr unos ingresos que le permitan tratar su cáncer y cambiar su estilo de vida, y ahí le suceden un montón de aventuras. Punto. Yo lo dejaría ahí. Así más o menos creo que se ve un poco de lo que va la serie. Pues trasladar la misma idea, pero a vuestra charla de investigación, a vuestra charla de expertos. ¿Cómo lo haríais? Seguro que hay una manera en que lo podéis traducir. Os va a costar mucho. Si no lo habéis hecho o no estáis acostumbrados, es una buena señal porque tenéis mucho margen de mejora. Entonces tenéis que acostumbraros a crear ese tráiler de vuestra charla. ¿De acuerdo? 15 segundos, no más. Y luego ese tráiler lo tenéis que utilizar 3 o 4 veces durante vuestra charla, en vuestra charla general a esa comunidad, digamos, de ciencia general, etcétera. ¿Cuándo lo utilizáis? Pues veréis, vosotros cuando empecéis vuestra charla, en este contexto general, primero os presentáis, hola, yo me llamo tal, vengo de tal sitio, etcétera, y a continuación, en lugar de empezar con toda la introducción técnica, etcétera, contéis el tráiler de vuestra charla. Diréis, bueno, os voy a hablar de lo siguiente, y ahí metéis el tráiler, esos 15 segundos. Y entonces ya la gente ya está mucho más preparada, porque le habéis creado una estructura mental de todo lo que viene a continuación. Y esa estructura mental será mucho más fácil de llenar con todas las diapositivas que vengan después, estén mejor o peor hechas, que si directamente empieza la película y la gente se pierde. Y tenéis que tener en cuenta que no es lo mismo una película clásica de acción o aventuras que una charla científica, donde cuando uno se pierde algo ya es muy difícil volver atrás. Entonces, en línea de esto, yo utilizaría ese tráiler tanto al principio como
cuando estamos haciendo un cambio de sección. Es decir, imaginaos que vuestra charla tiene introducción, metodología, resultados y conclusión. Hemos hablado de 4 partes. Pues entonces, volver a repetir el tráiler, adaptado, claro, entre cada cambio de sección. Antes de la introducción, antes de empezar la charla, el tráiler. Mi charla trata sobre esto, bla, 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 y ahora voy a por la introducción. Vale. Cuando has terminado la introducción, ya la gente tiene que tener claro el problema, pero quizás se le ha olvidado de qué va la película. Es como cuando has terminado de ver 2 o 3 capítulos de una serie y has perdido un poco el hilo. Pues entonces ahí metes otra vez el tráiler. Bueno, pues os recuerdo que mi charla trata sobre esto, bla, 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 bla. Y eso también le puede ayudar a atar cabos a gente que se haya perdido mientras te estaba escuchando. Luego, siguiente igual, cuando terminas la parte de métodos, igualmente vuelves a añadir el tráiler. Cuando terminas la parte de resultados igual, etc. Y así, con muy poco esfuerzo, esa introducción de 4 o 5 cortes de tráiler te habrá llevado poco más de 1 minuto, consigues una mayor retención de audiencia, que parece un concepto de redes sociales y de marketing online, pero que es un concepto permanente en la divulgación y las charlas, para que la gente no pierda el hilo y te pueda seguir, ¿vale? Entonces, paro aquí porque creo que hay poco más que contar. Y ahora te digo el tráiler de lo que te acabo de contar. Pero este truco tan simple, esta idea del tráiler, te puede ayudar muchísimo a retener audiencia y a que tu mensaje, con todo el esfuerzo que empleas en hacer esas diapositivas, en preparar esa charla, con poco más esfuerzo te pueda llegar a más gente para que la gente te pueda seguir mucho mejor. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más. Que tengáis un día maravilloso, un miércoles espléndido. Que aguantéis el calor los que no sois de Murcia, los que somos de Murcia nos da igual. Y hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto ya es el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etcétera?
2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como os podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.